Hermanos, buenas tardes. Mil gracias por participar con nosotros de este encuentro de reflexión sobre este tiempo de Navidad que mañana concluimos. Siempre es una ocasión para reflexionar sobre los misterios de nuestra fe. Yo quiero recordarles que cuando yo les estoy hablando de misterios, no les estoy hablando de cosas simplemente incomprensibles. Hay una parte del misterio que se comprende, otra que efectivamente nosotros no podemos llegar. Pero no es que estemos completamente en oscuridad frente al misterio. Antes de empezar nuestra reflexión, yo los invito a que volvamos a hacer la oración para la Navidad que se hacía en la iglesia antigua y que con esa oración comencemos nuestro encuentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y eterno, que has querido revelar la encarnación de tu Hijo por medio del testimonio luminoso de la estrella, que cuando la contemplaron los magos adoraron a tu majestad, ofreciéndote los dones. Concédenos que siempre aparezca en nuestro espíritu tu estrella de justicia y nuestro tesoro sea la confesión de tu nombre a partir de nuestra manera de vivir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hace 8 días estábamos reflexionando sobre este tiempo de Navidad y habíamos tomado las fiestas que acompañaban precisamente este tiempo. Infortunadamente no las habíamos alcanzado a ver todas. Habíamos visto a San Juan Evangelista, los inocentes, y nos dedicamos un poco a hablar también de la Epifanía. Pero solamente empezamos a plantearla. Para hablar de la Epifanía habíamos dicho que es una fiesta que nace en Oriente, pero tenemos que reconocer que en nuestro tiempo nosotros le hemos dado una connotación particular porque nosotros solamente nos hemos referido ya a los Reyes Magos, olvidándonos generalmente, a no ser en algunos textos litúrgicos que permanecen, que todavía nos hacen referencia a lo que se celebraba la Iglesia de Oriente. Pero es necesario que nosotros también profundicemos un poquito lo que significa la Epifanía del Señor, porque lo pasamos muy a ras. ¿Por qué digo también que en nuestro tiempo es muy distinto? Por una razón muy simple, porque hasta la reforma del Vaticano II, el tiempo de Epifanía era un tiempo en sí mismo. El tiempo de Navidad era mucho más corto de lo que es ahora. Y entonces se daba el tiempo de Navidad y llegaba el 6 de enero la Epifanía, se daba el tiempo de Epifanía y también la Epifanía tenía octava, como lo tenía para nosotros la Navidad. Y no aparecía por ningún lado la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor no es el resultado del Vaticano II, pero es de la reforma litúrgica que Pío XII hace en el año 1955. Ahí aparece la fiesta del bautismo del Señor. Hasta ese momento, el bautismo no tenía una fiesta especial, sino que estaba en la misma dimensión que lo celebraba la Iglesia de Oriente dentro de todo el tiempo de la Epifanía. La vez pasada alcanzamos a hablar de que los acontecimientos que celebraban en una sola fiesta las iglesias, y que todavía la celebran hoy las iglesias orientales, estaba el nacimiento de Jesús,
que así lo celebraron desde el siglo IV hasta el siglo VI, cuando hacen el intercambio de las fiestas entre Oriente y Occidente. Entonces, Occidente empieza a celebrar la Epifanía y Oriente empieza a celebrar la Navidad del 25 de diciembre. Pero no solamente ellos celebraban el nacimiento, ellos celebraban también la adoración de los magos como parte de la universalidad, celebraban también el bautismo del Señor y celebraban también el comienzo del ministerio público según el Evangelio de San Juan, que se da con el milagro de Caná, con la presencia de Jesús en las bodas de Caná, con la situación que viven estos dos esposos y la primera intervención, si se quiere, milagrosa del Evangelio de Juan en las bodas de Caná por instigación de María, porque María empuja a Jesús a hacer el milagro. Muy bien. Nosotros necesitaríamos, para poder ver la Epifanía, analizar cada uno de los acontecimientos que conllevan esta fiesta. Y eso es lo que en el fondo pretendo hacer en esta catequesis, que veamos la Epifanía desde los 4 acontecimientos. Primer acontecimiento, entonces, naturalmente, los magos. A esto me dediqué sobre todo la vez pasada, insistiendo en una cosa, que los magos eran signo de la universalidad del mensaje cristiano. Les insistí en que de las escrituras no podemos deducir que eran 3. De las escrituras no podemos deducir que eran reyes. La escritura se contenta con decir que eran magos y por favor les decía, y lo tengo que volver a repetir, porque esto no se nos queda muy fácil, no eran magos a la manera nuestra, porque hoy tenemos dos categorías de magos. Los prestidigitadores, que son los que embolatan un poco a los niños y también a nosotros los adultos, también a nosotros haciéndonos magia de la que nosotros llamamos blanca. Pero no eran esos los magos de los que se hablaba en este momento en la historia de la humanidad. Y tampoco eran los otros magos que nosotros hoy los identificamos un poquito con toda la brujería, es decir, lo que nosotros podríamos llamar magia negra. Esos no eran los magos. ¿A quiénes se consideraban los magos en ese momento? Lo vuelvo a repetir porque lo dije hace 8 días. Eran los que se dedicaban al estudio del cosmos, al estudio de los astros, al estudio de la astronomía, de la astrología. Esos eran los magos de ese momento. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ellos están sobre ese plano. Y sobre ese plano se reúnen los 3, sobre ese plano reconocen que porque los astros siempre se les ha visto una relación también con los acontecimientos de la historia. Y algunos de ellos interpretaban eso, entre ellos estos magos que acuden a Belén, que lo que ven es esto. Lo que ven es que debe haber nacido un personaje fundamental, un personaje que está fuera de lo normal, un personaje que incluso ellos desde la visión de la estrella alcanzan a reconocer que es un Dios o un Dios hecho hombre. Y por eso se ponen en plan de mirar los acontecimientos y se ponen en pie de marcha, se ponen a caminar, guiados por la estrella. Aquí es importante una cosa. Una cosa son los magos, otra cosa es la estrella. La estrella es lo que hace que también para Oriente esta fiesta sea la fiesta de la luz, porque es indispensable en toda la teología oriental, pero también en la teología occidental,
que resplandezca la luz para poder tener la experiencia de Dios. Si yo no soy iluminado desde Dios, yo no podré tener el conocimiento, experiencia de Dios. Precisamente aquí es donde se justifica de una manera particular todos los procesos de evangelización. Porque eso es lo que pretenden los procesos de evangelización, ser la luz que terminen llevándonos a nosotros a la experiencia íntima de Jesús. La estrella se sigue dando hoy, no con los visos de la astronomía. Atención, porque les decía también la vez pasada, uno de los astrónomos modernos, ya murió hace muchos siglos y eso, pero se considera de los astrónomos modernos, que es Kepler. Kepler llegó, después de los estudios que hizo, a poder analizar un fenómeno que se dio exactamente y que coincide con el año de nacimiento de Jesús, con los meses en los que se cree que fue el nacimiento de Jesús, que probablemente no fue, como ya lo dijimos en la primera catequesis, no fue el 25 de diciembre. Porque es que a nosotros no nos interesa simplemente la fecha exacta. Si ustedes se dan cuenta, muy pocos acontecimientos para nosotros suceden, de los que celebramos en la liturgia, suceden en la fecha exacta. Hoy menos, por ejemplo, la Epifanía no sucede casi nunca sucede el 6 de enero. ¿Cuándo sucede la Epifanía el 6 de enero? Cuando 6 de enero es domingo. Ahí celebramos nosotros Epifanía 6 de enero. De resto, lo celebramos el domingo que caiga entre el 2 y el 8 de enero. Por eso el 6 está la posibilidad de que caiga un domingo y lo celebramos en domingo. Pero nosotros, la liturgia no está marcada porque tiene que ser el día preciso en que se dio el acontecimiento. La liturgia está haciendo presente es el poder salvador de Dios que se hizo presente en un acontecimiento, y eso es lo que hace presente la liturgia, el acontecimiento, no la fecha, y esto lo tenemos que tener todos muy en cuenta, porque si no, nosotros mismos nos formamos unos líos y nos formamos unos reatos de conciencia enormes. Aquí lo importante no es como tal la fecha, el día preciso. Aquí lo importante es el acontecimiento. Los acontecimientos que se dieron son importantes. Y entonces la estrella es un acontecimiento que se dio y que se da no sé cada cuántos años, muchos años, muchos. Tienen que pasar muchos años para que se vuelva a dar lo que hoy llamamos nosotros la estrella de Belén. Yo creo que a nosotros ya no nos tocará, al menos a mí que estoy tan mayorcito, ya no me tocará ver otra vez el fenómeno que Kepler ha dicho que existe y que volverá a pasar. Pero repito, eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros actualizamos esos acontecimientos y que actualizamos esta luz que viene de lo alto y que tiene que llegar a cada uno de nosotros si nosotros de verdad queremos vivir procesos de conversión, si nosotros de verdad nos queremos encontrar con la persona de Jesús, si nosotros de verdad queremos dejar iluminar nuestra vida. Entonces, esa luz es la que lleva a los magos a ver que aquí hay algo importante. Y eso los pone en camino. Esto es muy importante, estar en camino. Comenzar a caminar hacia donde la revelación nos va llevando. No simplemente hacia donde nosotros queremos ir. Porque este es el problema, que nosotros estamos muy dispuestos a asumir la revelación siempre y cuando coincida con lo que nosotros pensamos.
Y este es un problema muy serio que tiene la iglesia hoy. Muchos que afirman, yo sí creo, pero a mi manera. Eso quiere decir que no hemos empezado a caminar de acuerdo a la revelación que se nos está dando. Porque la primera actitud que es necesario para ponernos en camino es lo que yo constantemente repito: ser discípulo, escuchar. Yo siempre les digo que lo que más aparece en la Escritura es no tengan miedo, pero que después de no tengan miedo, lo que más aparece en la Biblia es escuchen, escuchen, escuchen. Porque solo el que escucha, entonces puede esperar cambiar, puede esperar asumir la verdad y no vivir solamente con su verdad. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros pensamos que escuchar es escucharnos a nosotros mismos. Y entonces pensamos que escuchar es rumiar nuestros problemas, rumiar nuestras angustias, rumiar todo lo que tenemos dentro y desde esas angustias y desde esa realidad vivir. Ponernos en camino exige muchas otras cosas. Exige, por lo tanto, que lo que sea el patrón de mi vida no sea mi sufrimiento, no sea el mundito en el que yo me muevo, sino que deje que las escrituras, la palabra del Señor, que ilumina lo que yo estoy viviendo, me vaya sacando lentamente, me ponga en camino y me lleve al encuentro con Jesucristo. Porque es que este es el fundamento. Los magos se ponen en camino. Y los magos van preguntando por donde van pasando. Y algunos les dan informaciones correctas. Por ejemplo, los sabios, es decir, los estudiosos de la Escritura, cuando pasan y van donde el rey Herodes y le preguntan, venimos porque ha nacido un rey, venimos porque ha nacido alguien importante, una estrella nos guía hasta aquí, por eso venimos. Y entonces Herodes, que no es que sea un ignorante religioso, pero que no le interesa fundamentalmente la religión, le interesa es su poder y no más, entonces llama a los que saben que le pueden decir qué puede suceder. ¿Por qué? Porque efectivamente Herodes, que es judío, Herodes que tiene ascendencia judía, sabe que los judíos esperan el Mesías. Y sabe también que el Mesías tendrá categoría de rey según los anuncios de los profetas. De tal manera que Herodes tiene una mezcla de deseos de poder, ansia de poder y elementos judíos. Pero, ¿cuál es el problema de Herodes? Que esa mezcla la considera su verdad, pero no quiere dejar confrontar, y que es lo que le sucede también casi a todos los fariseos, no a todos, que es lo que le sucede a muchos de los judíos, no a todos, que ya no están esperando algo que les pueda cambiar la vida, sino la interpretación de una religión sin esperar la acción de Dios dentro de ellos. Es más, si ustedes se dan cuenta, podríamos afirmar que a los sacerdotes en el templo les fastidia la mera posibilidad del Mesías. Se han acomodado simplemente a la ley hay que cumplirla, la ley hay que decirla, y lo mismo los fariseos.
pero no se han abierto a la acción de Dios. Están cerrados. Herodes está cerrado a la acción de Dios. Herodes está pensando en otra cosa. Herodes está pensando solamente en no perder su poder. Y entonces, con cierto sarcasmo, porque él no está interesado en ese Mesías, él no está interesado en ese rey. Es decir, él está interesado en ver cómo acaba con ese rey. Y los magos, que sí están a la escucha de Dios, sí saben interpretar que no pueden regresar a contarle nada a Herodes. Es más, eso les viene confirmado porque como están en rectitud de intención, un ángel se les aparece y les hace caminar por otro destino. Pero antes de entrar al destino, fijémonos una cosa. La estrella se posa sobre la gruta de Belén. Se posa sobre el pesebre, sobre la pesebrera donde Jesús ha nacido. Y el texto del Evangelio de Mateo dice una cosa muy importante. Ellos venían caminando, consultando, discerniendo en medio de las consultas, sabiendo por dónde tenían que ir y qué era lo que tenían que desechar. Por estar caminando con rectitud de intención, llegan hasta el lugar donde está el Mesías. ¿Y cómo describe el evangelista Mateo, que es el que nos narra esta situación? Entraron en la casa. Atención, entraron en la casa. Esto es muy importante, porque entrar en la casa, en la escritura, no significa simplemente haber entrado a la pesebrera. Mi interior es la casa mía, desde donde yo tengo que entrar hasta a ver a Dios, es desde mi propia realidad. Desde mi propia realidad, que es también en este momento la casa del Mesías. Esa pesebrera es la casa del Mesías. Curiosamente, fijémonos, esa no es la casa, no es la casa de José y María está en Nazaret. La casa de María y José está en tierra de pecadores. En tierra de pecadores, en Nazaret. En Nazaret, que la Galilea es mucho más extensa. El lugar de los pecadores era mucho más extenso. Pero Nazaret era simplemente como cualquiera de nuestras veredas. Incluso no de las veredas más grandes. Nazaret se calcula que en los tiempos de Jesús no pasaba de 20 familias la vereda. ¿No? Pero era en Galilea. Era el lugar donde estaba lo peorcito. Esa era la casa de Jesús. Allá, en ese lugar, es donde surge, por la acción de Dios, la familia modelo. En medio de pecadores. ¿Por qué? Porque el que santifica es Dios. El que santifica a María ha sido Dios. El que ha santificado y lo ha hecho justo a José ha sido Dios. El que se ha revelado a estos dos ha sido Dios. El que le ha creado un ambiente propicio a Jesús para nacer en medio de tantas dificultades,
porque el ambiente propicio del hogar bastaría simplemente salir del hogar para encontrarse un ambiente negativo, que es lo que él va a encontrar cuando empieza su vida pública. Cuando empieza su vida pública, va a encontrar una hostilidad total. De modo que su casa en este momento es efectivamente este pesebre. Y ustedes a mí ya me lo han escuchado muchas veces. El pesebre es signo efectivamente de toda nuestra realidad interior. Donde Jesús quiere nacer es en nuestro pesebre. Nosotros siempre estamos pensando que donde Jesús quiere nacer es en nuestras cualidades, en las bondades que nosotros tenemos, en los esfuerzos que nosotros hacemos. Y oh sorpresa, quiere nacer en nuestro propio pesebre. Eso es lo que Él ha venido a salvar. Por eso cuando se dice que los magos entraron en la casa, se está refiriendo a que entraron en su propia realidad. A que iluminados por la estrella, habían llegado con su realidad, con lo que tenían en la casa, habían llegado al encuentro del Maestro. Hacen lo que tienen que hacer. Pero el encuentro con Jesús les cambia la ruta. Porque probablemente hasta ese momento, hasta el encuentro con Jesús, muy probablemente ellos estaban también pensando en regresar y contarle a Herodes, al fin y al cabo era el rey en ese momento, de dónde estaba el niño. Pero el texto de Mateo nos da a comprender perfectamente que ellos entendieron que Herodes no buscaba al niño para cosa buena y se marcharon por otro camino. Cambiaron de ruta. El encuentro con Jesús cambia la dirección de nuestra vida. Y esto es importantísimo en este relato de los magos. Es importantísimo en este relato de la Epifanía. Es importantísimo en este momento donde ellos, encontrándose con el Salvador, no nos olvidemos que está detrás todo lo que les ha dicho el ángel a los pastores. Todo lo que el Evangelio de Lucas va a repetir, de que todas estas cosas María las guardaba en el corazón. Y que San Juan Damasceno nos va a decir, las guardaba, no las entendía. Y solamente lograba entenderlas cuando venían los acontecimientos difíciles, dice Juan Damasceno. ¿Por qué? ¿Por qué las entendía cuando llegaban los acontecimientos difíciles? Porque lo que ella había vivido, ella tenía la seguridad de que como Dios había intervenido, la acción de Dios no se podía quedar truncada, no se podía quedar en la mitad. La acción de Dios tenía que llegar a su fin, tenía que llegar a su fin. Por eso María guardaba y guardaba. De José, como se nos dice, tampoco no se nos dice que él también guardaba, pero yo creo que está en la misma tónica de María. Es que José, también por revelación, también por rectitud de intención, ha comprendido lo que se ha dado en María y ha comprendido la misión que le corresponde a él y ha asumido la misión que le corresponde a él. En la gruta de Belén todos los personajes son importantes. No consideremos personajes a la burra y al buey. No, a ellos no los consideremos. Que empezando por una cosa, si ustedes leen
el Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI nos recuerda que el buey y la mula están solamente en los evangelios apócrifos, no están en los evangelios auténticos, y que la tradición los ha integrado entre los habitantes del pesebre, pero no entre los personajes. El buey y la mula no son personas, de modo que no son los personajes del pesebre, pero los personajes del pesebre, los tres personajes del pesebre, son personajes muy importantes para nuestra historia de la salvación. Y en los tres personajes del pesebre, y en los tres reyes que entran, perdón, en los tres magos, porque la Escritura no nos dice que sean reyes, no nos dice, ni nos dicen que sean tres tampoco. Deducimos que sean tres de que llevaran oro, incienso y mirra. Oro como a rey, incienso como a Dios, mirra como a hombre. Es decir, reconocían tres elementos no en ellos, sino en el que nacía. Por eso no podemos decir que ellos eran reyes. Sabemos que eran magos, sabemos que eran magos. ¿Por qué la tradición muy tardía, en el siglo XII, se empezó a hablar de los reyes? Y se empezó a hablar en Alemania. ¿Por qué? Porque ya en esa época había una identificación entre pueblo y rey. Y para hablar entonces de los pueblos que estaban representados en los magos, se identificó el rey con el pueblo. Y entonces estos tres que representaban pueblos eran reyes, ¿no? Y después ya se les dio que eran tres, y después yo no sé dónde, en todo caso en Alemania, encontraron los restos. Bueno, perdón, no en Alemania, en Milán trajeron los restos de los tres magos. Y los alemanes se robaron de Milán los restos de los magos, y en este momento en la Catedral de Colonia están las tumbas de los tres reyes magos. Eso como un dato pero que no es ni lo importante ni lo fundamental. La Catedral de Colonia entonces tiene un culto especial a los magos, y de la Catedral de Colonia es desde donde han nacido los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar, porque no encontramos ningún testimonio en la Iglesia antigua de los nombres de los magos. Sinteticemos una cosita. Lo importante entonces es la luz que ilumina, el camino que se emprende con rectitud de intención, el dejarse confrontar y no simplemente querer seguir mi camino, encontrarse con la realidad y cambiar de ruta. Esos son los elementos fundamentales que tiene que dejar para nosotros el acontecimiento de los magos, que para nosotros los occidentales representa fundamentalmente la experiencia fundamental de la Epifanía. Pero nosotros, si queremos profundizar un poco más, tenemos que ir a otras dos realidades. Tenemos que ir, además de los magos, tenemos que ir al bautismo del Señor, y tenemos que ir también a las bodas de Caná. Como mañana es la fiesta del bautismo de Jesús, yo voy a hablar del bautismo de Jesús antes de las bodas de Caná. La iglesia, como les decía, celebraba el bautismo del Señor, pero no celebraba como una fiesta en sí misma, sino que dentro del tiempo, dentro de los días de la Epifanía, y ahora por lo tanto entre los días de Navidad, pero ya estaba la reforma litúrgica,
entonces se hablaba del bautismo de Jesús. Pero solo la reforma de Pío XII entonces introdujo el bautismo en 1955 como una fiesta en sí misma. Pero no era tampoco la fiesta que cerraba el tiempo de Navidad. Era una fiesta que se encontraba entre la Epifanía y el fin de la Navidad. ¿Por qué se introdujo la fiesta del bautismo? La iglesia tenía conciencia de una cosa. El bautismo que recibe Jesús de Juan no es nuestro bautismo. El bautismo de Juan no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan es del agua y para el perdón de los pecados. El bautismo de Jesús es no el bautismo que le dan a Jesús, sino el bautismo de Jesús, el que Él nos legó a nosotros. Es bautismo también para el perdón de los pecados. Es bautismo del agua y es bautismo en el Espíritu. Y el Espíritu produce el fuego y el ardor necesario para vivir seriamente la vida cristiana. Efectivamente, la iglesia, consciente de que no es el mismo bautismo, sin embargo, sí quiso aprovechar y quiere aprovechar esta celebración, esta fecha, para que nosotros renovemos nuestro propio bautismo, el bautismo recibido y heredado de Jesucristo, no el bautismo de Juan en el Jordán. No nos olvidemos que los Hechos de los Apóstoles nos presentan en la ciudad de Éfeso a un grupo de seguidores de Jesús, pero que habían recibido era el bautismo de Juan. Muchos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Probablemente entre los apóstoles, al menos Juan, el apóstol y evangelista, casi con toda seguridad era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Pero no era solamente él. Había varios discípulos, varios apóstoles y varios discípulos. No nos olvidemos, los apóstoles eran 12, los discípulos eran 72 y más de 72. Entonces, muchos de ellos, no nos olvidemos que Juan, delante de sus discípulos, había dado un testimonio. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Ese es al que yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo, ni siquiera de ser su servidor. ¿Por qué yo llego a decir esto? Porque él dice, no soy capaz de desatarle ni siquiera la correa de su sandalia, porque ese era un gesto típico de los esclavos. Entonces Juan lo que dice es que yo ni siquiera soy digno de considerarme esclavo, mucho menos alguien importante para él. Eso les tiene que haber calado a los discípulos. Y por eso muchos siguieron a Juan. Es más, lo siguieron porque es que escucharon, porque es que probablemente los discípulos de Juan tenían casi la certeza de que Juan era el Mesías, porque hacía signos mesiánicos.
No todos, no todos. Y ahí ustedes se dan cuenta que vienen unos fariseos a preguntarle a Juan, ¿usted quién es? Y Juan les dice, claro, y eso lo tienen que haber escuchado los discípulos, yo no soy el Mesías. Juan es un hombre que tiene la humildad de vivir en la verdad, porque él hubiera podido decir, con toda la fama que ya tenía, que él sí era el Mesías. Lo hubiera podido decir perfectamente y seguro sus discípulos le hubieran creído. Seguramente le hubieran creído sus discípulos. Pero Juan no está interesado. Es más, le dicen, ¿entonces eres Elías? ¿Por qué? Porque los fariseos estaban convencidos de que antes de que llegara el Mesías regresaría Elías. Pero no era ni siquiera Juan el que podía saber si él estaba cumpliendo la misión de Elías en ese sentido de profecía. No lo sabía. ¿Por qué sabemos que efectivamente Juan era Elías? El Evangelio de Mateo nos lo va a decir en boca de Jesús. Dice, Elías ya vino y ustedes no se dieron cuenta. Y Mateo dice, hablaba de Juan el Bautista. Es decir, yo no me estoy inventando que Juan el Bautista era Elías, es que está escrito en el Evangelio. Lo que pasa es que Juan no tiene la conciencia de ser Elías. Juan tiene la conciencia de que está cumpliendo una misión. Y los profetas, lo que habían anunciado no era tanto porque tampoco Israel creía en la reencarnación. Es que el que hubiera regresado Elías sería un apoyo fundamental para toda la teoría de la reencarnación. Nosotros no creemos en reencarnación. Nosotros creemos en resurrección de entre los muertos, que es otra cosa distinta. El decir que Elías se había reencarnado en Juan, no. Pero el decir lo que se anunció que tenía que hacer Elías es lo que está haciendo Juan. Es decir, la profecía no era que Elías se iba a volver a encarnar, sino que alguien cumpliría la misión de Elías, que alguien haría de profeta y prepararía el camino del Señor. Eso es lo importante. Y Juan tiene la humildad de decir, no soy el Mesías, no soy Elías, y tampoco soy uno de los profetas. Entonces, ¿quién es usted? Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Juan el Bautista se declara simplemente un instrumento. La voz es solamente un instrumento. La voz no es la palabra. La voz son los sonidos que yo estoy dando ahora aquí. La voz son los gritos que yo estoy dando aquí. Efectivamente, la voz me sirve como vehículo para transmitirles a ustedes el mensaje. Pero el mensaje no es la voz. El mensaje es la palabra. El mensaje es una palabra que sale de mí y llega a ustedes. Eso era lo que hacía Juan. Sacar la palabra de Dios de su corazón para que la palabra de Dios llegara al otro. Y entonces quedaba en Juan, pero quedaba también en el que la recibía. Miren la importancia de escuchar la palabra. La importancia de escuchar la predicación. Porque es que si no escuchamos la palabra, si no escuchamos la predicación, el Señor no queda dentro. Es que lo que queda es precisamente
esa palabra que penetra y que puede cambiar nuestras vidas. Ese Juan el Bautista es el que entonces anuncia un bautismo de preparación para el perdón de los pecados. Un bautismo en agua, pero siempre con la mirada puesta en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Está, ya está. Juan ya está hablando de que el Mesías está en medio de ellos. Pero así como en muchas cosas le creen a Juan, en esto parece ser que no le creyeron mucho. Muchos de sus discípulos sí. Pero es que muchos iban donde Juan porque lo veían virtuoso, pero no porque tenían intención de conversión. Ahora, nosotros ya entonces necesitamos utilizar también esta fiesta de mañana para renovar nuestra experiencia bautismal, que la tenemos muy perdida. La tenemos muy perdida porque nosotros desde hace muchos años dejamos de ser discípulos. Nosotros no escuchamos. Lo digo y no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo. También me cuesta mucho escuchar. Porque vivimos en una sociedad que desde que estamos niños nos acostumbra a hablar y a escuchar poquísimo. Con el problema más grave, que mientras más hablemos y más poco escuchemos, es como creamos mayores conflictos, mayores dificultades y más imposibilidad de comprendernos y de entendernos. Porque el que no escucha cree que solo él tiene la razón. Y habría que empezar por aquí la renovación de nuestro propio bautismo, por aprender a escuchar. Creo que es el trabajo más difícil que tiene la iglesia en nuestro momento, enseñarnos a escuchar. Cada uno está aferrado a sus propias ideas y no quiere salir de ellas y no está dispuesto a escuchar y a cambiar. Y si está dispuesto a escuchar o a cambiar, tiene que ser lo que se relaciona exactamente, no con lo que está escrito, no con la tradición de la iglesia, sino con lo que él cree que tiene que ser la religión. El cristianismo es una vida, no es una religión. Es una experiencia de vida. Es la experiencia de vida que se hace junto con Dios. No con Dios en general, sino con el Dios de Jesucristo. El Dios que se hace hombre. Si nosotros al menos, de nuestra reflexión en esta Navidad de este año 2020-2021, una Navidad tan complicada como la que hemos vivido, sacáramos solamente el interés por escuchar, yo ya quedaría contento.
Ya, con eso quedaría contento. En función de la renovación del bautismo. Porque si al menos cambiamos esta mentalidad, que es cultural, que es una manera de ser nuestra, hablar mucho, escuchar poco, hablar muchísimo y escuchar poquísimo, para mí aquí está la mayor dificultad para nuestra propia conversión. ¿Por qué el trabajo más difícil que tiene la iglesia está ahí? Porque es que, hermanos, sin escuchar, todos creemos que tenemos fe. Y sobre todo que tenemos muchísima fe. A mí a veces me da mucha tristeza cuando escucho a personas que viven en una amargura total. Decir, pero eso sí, yo tengo mucha fe. E inmediatamente después me dicen, pero es que no sé por qué, pero Dios me está castigando. ¿Cuándo será que aprendemos que el sufrimiento puede ser, en primer lugar, consecuencia de mis pecados? Porque en segundo lugar puede ser que el Señor me esté asociando a su sufrimiento, pero ya ese sufrimiento lo llevaré yo adelante con alegría. Si mi sufrimiento para mí es una carga, un peso, atención, porque es la consecuencia de mis pecados. No es que Dios me esté castigando. Entonces yo lo que tengo que ir es hacer lo de los magos, entrar en la casa. Entrar en la casa. Y dejar que en la casa habite Jesucristo. Dejar que en la casa nazca Jesucristo. Es que ya nos creemos nacidos, que Dios ha nacido en nosotros, pero eso sí, consideramos a Dios fuera de nosotros. No lo consideramos hecho carne en mi carne. No somos conscientes de que está en nosotros, tanto que le oramos por allá como si estuviera lejísimos de nosotros. Y precisamente esa lejanía de Dios que consideramos con nosotros es lo que nos impide pedir lo que nos conviene y lo que nos impide pedir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, si Dios no está con nosotros, estamos todavía teniéndole miedo. Teniéndole miedo. Eso sí, somos cristianísimos. Hermanos, si alguno se hiere por lo que estoy diciendo, me daría mucha lástima. Porque se le estoy diciendo con todo el afecto posible. Con todo el afecto posible. Porque es que el problema está en que nosotros tenemos que vivir nuestra experiencia de vida desde una fe y no simplemente desde una práctica religiosa, desde una experiencia íntima, desde un contacto personal con Jesucristo. Que lo primero que nos habla es de un Dios que es papá, que inmediatamente nos dice que también hay un espíritu que está con nosotros y que estará con nosotros al final de los tiempos. Y que ese Padre y que ese Espíritu y que ese Hijo vendrán a nosotros y en nosotros pondrán la morada. Si nosotros aprendemos a escuchar, lo primero que nos daremos cuenta es que somos cristianos si nosotros pensamos la vida de una manera distinta a como la piensa el mundo. Si nosotros estamos dispuestos a convertirnos en las costumbres, si nuestras costumbres son distintas a las costumbres del mundo,
Y para eso, que es también como fundamento nuestro propio bautismo, tenemos que analizar, y con esto voy a terminar, porque se nos acabó el tiempo, tenemos que examinar las relaciones con los bienes, las relaciones con los afectos, las relaciones con nosotros mismos y finalmente la reacción que nosotros tenemos frente a la realidad de la muerte. Y empezar a analizar cómo vemos nosotros la relación de los bienes, si la vemos distinta a como la ve la generalidad de la gente. Porque vivimos esclavos del dinero y nos decimos cristianos. Nuestra relación con los afectos. Vivimos situaciones con afectos desordenados y nos parece que es lo normal. Incluso, a veces, gente muy cercana a la iglesia, a veces hasta hermanos ordenados, viven relaciones afectivas desordenadas. Y afirmamos que seguimos siendo cristianos cuando no hemos cambiado. Y cuando nuestra posición es de ansiar subir elevados, más puestos, más prestigio, más poder. Y esa es la mentalidad del mundo. Y la mentalidad del mundo frente a los afectos también es la misma. Y después, la reacción frente a la muerte. Reaccionamos nosotros distinto a cómo reacciona un hombre que no tiene fe. O vivimos también una angustia espantosa frente a la realidad de nuestra propia muerte. Hermanos, es la hora. Yo creo que podemos continuar por ahora con estas catequesis los sábados. Sin embargo, espero que por las redes nos hagan el comentario si quieren que continúen o si no quieren que continúen, o si quieren otro estilo o otros momentos, o sugerir otro día, o sugerir otra realidad, otra hora. Todo es posible. De tal manera que yo creo que es importante que podamos seguir con las catequesis, pero no necesariamente tiene que ser por este tiempo de Adviento, por este tiempo de Navidad, lo hemos hecho así. Por ahora podemos darnos la cita para el próximo sábado y mientras tanto vamos decidiendo si es bueno seguir en los sábados o cambiar de fecha. Espero sus noticias a través de los canales. Que el Señor nos dé su paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.